Bien. Se generan en el ciclo de Krebs NAD y también se genera la dopamina reducida. El propósito fundamental es de que aquí tenemos los hidrógenos que provienen de los nutrientes. Cuando se metabolizan los nutrientes, hay que sacar todo aquello que tienen los nutrientes, ¿sí? Tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Entonces, en el metabolismo final, entonces se tiene que liberar el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. En este caso, cuando entran a la mitocondria, los hidrógenos entonces son captados por el NAD, que estaba oxidado, pero con esto ya es reducido. Es este. También proviene, los hidrógenos van al FAD, que estaba así oxidado y ahora está reducido. Todo esto, entonces, toda esta parte es lo que se ve en el ciclo de Krebs. Pero también existe una especie de shunt, donde aquí trabaja el citocromo B, que estaba oxidado, y el citocromo B reducido. Y lo importante es que todo esto, ¿qué significa? Dos hidrógenos que van al FAD, tenemos dos hidrógenos aquí. Igual, se transportan dos hidrógenos a la coenzima Q y tenemos dos hidrógenos aquí. Y aquí lo que ocurre es la fisión del hidrógeno. ¿Qué significa eso? El hidrógeno tiene carga positiva y un electrón de esa manera. Un hidrógeno. Ahora, fisión significa que se va a romper el hidrógeno, ¿verdad? Entonces ahí tenemos solamente un hidrógeno. Y aquí estamos hablando de dos hidrógenos, ¿verdad? Entonces se rompe. Bien. Como se ha roto, se ha fundido el hidrógeno. Entonces los electrones, que son dos, se transportan a la cadena de citocromos y luego los protones, como son dos, miren, dos hidrógenos, dos electrones. Dos protones, dos electrones. Entonces, ahora pasa por una cadena larga de citocromos, que han visto citocromo C, C1, C3, ¿sí? Y el otro C5, el citocromo B. Bueno, así les pongo la cadena de citocromos. Nos diferenciamos de otros seres, porque los humanos tenemos aproximadamente una cadena muy larga, la más larga, a veces la más larga tiene 12 citocromos. Miren lo largo que es. Los organismos más pequeños, las células más pequeñas, a veces tienen dos citocromos nada más, ¿sí? Y terminan en lo mismo. Dependiendo de la evolución, ya pueden ser gusanos que tienen tres, ¿sí? Pero nosotros, miren, tenemos una cadena larguísima de citocromos. Bien, ¿qué tienen los citocromos? Tiene hierro, ¿sí?
Este hierro, cuando está oxidado, tiene eso. Y cuando gana electrones, se elimina aquí esto y llega al ferroso. ¿Sí? Se neutraliza una carga positiva. Bonito. De hierro 3, de hierro 2. Y así toda la cadena. Al final, hay una citocromo oxidasa final que utiliza cobre. ¿Sí? El cobre es así, pero al pasarse con dos, y todos son dos, ¿no? Son dos citocromos, dos de estos, dos de estos, dos de estos, todos son dos. Este, el último, tiene cobre y el citocromo ahora va a tener solamente uno, porque uno se ha neutralizado, como son dos. ¿Y para qué respiramos? Respiramos, miren, podemos decir ahora pulmones. Respiramos oxígeno. ¿Sí? Y el oxígeno así está oxidado. Pero aquí está ganando 2 electrones. ¿Y el oxígeno en qué categoría estará? Entonces el oxígeno estará reducido. Pero aquí estamos hablando de un oxígeno. Pues ahí tenemos un medio por, y tenemos aquí 2, ¿no? Entonces, ¿todo esto cuánto da? Un oxígeno. Entonces, un oxígeno se va a reunir con 2 hidrógenos y tenemos el agua metabólica. Así van a entender la cadena respiratoria. Bien facilito. Ahora, en todo esto, que parece muy simple, pero han tenido premios Nobel, porque una vez que se descubrió esto ya no se cambió más. Entonces se piensa que tenemos aquí lo que se llaman las flavoproteínas. Listo, complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. ¿Sí? Bien, entonces esos complejos tenemos flavoproteínas. En realidad, estas flavoproteínas, podemos decir así, también tienen hierro y tienen azufre. Y lo mismo, todo esto pasa al hierro y al azufre de las flavoproteínas y se produce todo este tipo de reacciones en los complejos 1, 2, 3 y 4. Solamente se llama de flavoproteínas, podrían llamarse como enzimas, pero no son enzimas exclusivamente, son proteínas, ¿sí? Las flavoproteínas. Bien, ahora cuando hablamos de la pregunta que me hace, ¿no? Marilyn Monroe, ¿por qué murió? Bueno, es un solo detalle y es lo que van a practicar ustedes cuando se dediquen a anestesiología. ¿Sí? En anestesia se utiliza muchas veces ahí barbitúricos. Entonces, cuando se utilizan barbitúricos, aquí hay un bloqueo a nivel de flavoproteínas, se bloquean. Entonces, cuando se bloquea esto, obviamente esto va a estar muy disminuido o se va a frenar, ¿verdad? Se frena. Como más o menos ya estoy preguntado, todo esto está acoplado. Esa es la palabrita acoplamiento, porque en cada uno de las fases existe una unión de ADP más fosfato inorgánico y eso nos da un ATP. ¿Sí? Entonces en el próximo video van a ver la fosforilación oxidativa. En el otro complejo tenemos otra vez ADP más fosfato inorgánico, tenemos ATP. Y
así, cuando se comienza desde FAD, vamos a tener 3 ATPs. 1, 2 y 3 ATPs. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa energía, ¿verdad? Bueno, cuando se anestesia, nos podemos poner aquí, anestesia. ¿Qué es lo que hacen los anestésicos? ¿Qué es lo que hacen los barbitúricos? ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, los calmantes, que se llaman así? ¿Qué clase de calmantes? Son aquellos calmantes que calman, dicen, los nervios, ¿sí? Los que toman pastillas para sentirse menos estresados, ¿sí? ¿Como cuáles? ¿Han escuchado hablar del Valium? ¿No? Entonces son pastillas que van a producir sedación, también se llaman sedantes, ¿sí? Muchas veces son también analgésicos. Y hay muchas pastillas que se utilizan inclusive para drogar a las personas, ¿sí? Hay, por ejemplo, todos ellos tienen una composición parecida a los barbitúricos, ¿sí? El rohypnol, en Estados Unidos se llama meanrufinado. ¿Han escuchado eso? Meanrufinado. Todas esas pastillas en diferentes grados producen sedación a las personas nerviosas. Se utiliza mucho en psiquiatría, ¿no? Para sedar a los loquitos, para calmarles cualquier tipo de alteración que puede ser de trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, de eso se van a utilizar mucho. De pronto se vuelven muy agresivos y tienen que colocar esa clase de drogas. Tienen que sedar. Y no solamente eso, sino también hay los somníferos. Todo eso está en la parte de los calmantes. ¿Sí? Mucho de esto van a utilizar. Y en su caso utilizan algunos para, seguramente algunos abuelos utilizan para dormir. ¿Sí? Los viejitos ya no duermen. Entonces, todo lo que es parecido al rohypnol, entonces les ayuda a dormir. ¿Dónde trabajan? Todos ellos, miren, trabajan en complejo 1. Entonces, bloquean esta parte. ¿Sí? Obviamente, al bloquear aquí, ya no se producen estas reacciones. Entonces, el problema es de que les falta energía, les falta ATP, por eso se calman. La mayoría de todos ellos, igual que los analgésicos, igual que cualquiera de los anestésicos que se usan en medicina, entonces les calma esto. ¿Sí? Digo, les anestesia porque en todas las mitocondrias del cerebro o del organismo, particularmente del cerebro, entonces existe un bloqueo a este nivel, ¿verdad? Por eso es de que los que están anestesiados, después de la operación, ¿cómo quedan? Fríos, ¿sí? Entonces por eso se los lleva a una sala donde les ponen estufas para que estén más calientitos, los abrigan muy bien, hasta metabolizar todo lo que le hayan puesto los anestesistas. Una vez que pasa aquello, entonces se ha recuperado y lo llevan a la sala. Entonces, de esto van a necesitar muchísimo. Todo esto depende de la dosis que maneja. ¿Qué pasó con Marilyn Monroe? Entonces, ella, en esa época, utilizaba ya no el rohypnol, sino utilizaba barbitúricos. ¿Sí? Todo. Era el momento, la época. ¿Para qué?
para calmar sus nervios, para tratar de dormir un poquito más, todo eso. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que ya se le fue la mano, porque además consumió alcohol. ¿Qué es lo que hace el alcohol? Hemos estudiado varias veces el efecto del alcohol. ¿Qué hace? ¿Qué hace el alcohol? ¿Tienen experiencia? ¿Han tomado? Sí. A ver, ¿es estimulante o es depresor? Cuando toman alcohol se ponen alegres, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿es estimulante? A ver, levante la mano. ¿Quiénes dicen que es estimulante? ¿Quiénes dicen que es depresor? Entonces, se dice el alcohol es depresor de entrada. Pero ¿qué es lo que deprime? Deprime las facultades que se reprimen normalmente, como ustedes ahora, reprimidos porque no preguntan. Si les doy alcohol, entonces se disminuye la represión y por eso se libera. Por eso es que cuando toman alcohol en cada fiesta, al principio están así como están ahora. ¿Sí? No bailan, no hay fiesta. Toman un trago y ¿cómo se sienten? Alegres. Y cuando están alegres, ¿qué hacen? Bailan, ¿no? Claro, entonces no hay fiesta si no hay alcohol. Y si no hay alcohol, la fiesta no es alegre. Tiene el alcohol. ¿Para qué? Para desreprimirse. No, pero las facultades intelectuales más grandes, aquella que los reprime. Entonces, si se sacan la parte de la represión, entonces se alejan. Pero así es, de entrada el alcohol es depresor. Y ahí tiene. Marilyn Monroe entonces tomó tragos, como le gustaba, era artista, pero también no podía dormir. Entonces mezcló tragos y mezcló con barbitúricos, suero. ¿Sí? De modo que así fue la historia de Marilyn Monroe. Pero claro, se le fue la mano. Y se murió pues, tranquilita, no le pasó nada, como anestesiado. No ha sentido siquiera que se haya muerto. Eso es lo que tienen que pensar ustedes cada vez que utilicen todos estos medicamentos que se llaman psicotrópicos. ¿Sí? Los psicotrópicos, en general, todos ellos trabajan de esa manera. Y muchas personas se desesperan por no dormir. O a veces se les va la mano y duermen mucho tiempo. A veces se quedan durmiendo un día, después no se duermen. ¿Sí? Todos aquellos que tienen problemas psicológicos, especialmente los viejitos en psiquiatría, también jóvenes, en psiquiatría están muy estimulados cerebralmente. Entonces les inyectan. ¿Qué harían ustedes en caso de uno de esos locos que no les aceptan nada? ¿Creen que les aceptan una inyección? ¿Qué harían? ¿Cómo le harían? ¿Cómo lo calmarían?
aceptan nada. Por más cariñito que le tengan, no aceptan una pastillita, no quieren. En los manicomios especialmente. ¿Cómo lo calmaría? Puñete. Son insoportables. Mucha gente que tiene Alzheimer también es insoportable. Si tiene la locura del Alzheimer, peor todavía. ¿Cómo harían? Tiene una fuerza impresionante, además. Antiguamente, ¿qué hacían? Se utilizaba antiguamente para las personas que no tenían, bueno, que normalmente la agresiva se le utilizaba para tratarlo como un parto. Como cárcel, ¿no? También. Se metían así como encarcelados, que se lo queden ahí adentro. Después, ¿qué hicieron? Los amarraban. Camisa de fuerza. Pero, ¿creen que es fácil? Es un loco. Por eso actúan entre varias personas para atraparlo. Pero ¿qué harían si están solitos? Y no tienen fuerza, pues solitas. Y eso es lo grande. Son agresivos a todos. Mucha gente es agresiva. Y en las lugares hay pues. ¿Sí? Toman tragos y a veces se drogan. Cuando dicen droga, se están rufinando, como dicen en Estados Unidos. Toman los compuestos parecidos al barrio, al Rohypnol. Y han visto la fuerza que adquieren muchos locos. Han leído las noticias. Y si están celosos, ¿qué les hacen a sus mujeres? ¿Qué les hacen? ¿Han leído noticias? Que hasta las descuartizan. ¿Han leído? ¿Y creen que es fácil descuartizar? Ahora están buscando una media mujer, han encontrado a la mitad en una bolsa, ¿no? Y no encuentran la otra parte. Y después hay otros que quitan los brazos por celos y por todo. La desmiembran, ¿sí? Hacen barbaridades. Trago y drogas. Muchas de ellas tienen esa composición. Pero ¿qué haría para calmar un loco? ¿Cómo lo haría? ¿Qué le hacen? Ponen una mascarilla y... ¿Crees que se dejan? No, pero ponemos en un cuarto pequeño. ¿Crees que se dejan? ¿Cómo le digo? A ver. ¿Qué le digo? ¿Algo? Sí, para reprimir. Pero es que no quieren tomar nada. En su mano eran los otros médicos más pateados. Ni abren la boca. ¿Qué haría?
factible sería, si es que no logramos conocerlo al paciente, tratar de calmarlo, pero no con ni sustancias ni acercándonos, porque lo último que ellos quieren es que nosotros vayamos directo donde ellos o ofrecerles algo. Creo que sería acercarse de una manera, no sé, tratando de hablarle o hacer algo que... No te escucha. No sé. No entiende. Es que no sé. Ni hablando con cariñito. Nada, no entiende. Podemos esperar a... Puede ser que le están destrozando los bancos, le están tirando. ¿Qué haría? Que se canse, que se canse. ¿Sí? ¿Crees que se van a cansar? No se cansan. Pero loco, ¿cómo crees que te deja el curso? Creo que necesitan ir al manicomio ustedes. Para ver. Doctor, ¿estabas utilizando Eso sí se hace. Una descarga eléctrica. Pero lo dejan temblando ahí, ¿no? Pero ya no se hace eso. ¿Han visto, no? Se ponen electrodos en la cabeza. Pero si está loco, no le pueden poner un electrodo, no le van a. Tal vez utilizando esos, hay algunas veces, creo, no sé si se utiliza para lo que son, para personas, pero hay lo que son gatos tranquilizantes que se puede lanzar desde lejos tal vez. Eso sí, tenemos. ¿Qué haría? Ya les quiero ver. Una noche nomás, una noche. Haciendo turno en psiquiatría. A ver, les dejo imaginación para mañana. No les voy a decir. Bien, entonces tenemos este tema que está claro para entender que tienen que deprimir todo este sistema de la cadena respiratoria. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no tenga energía. Claro, si no tiene energía, no tiene ATP, entonces, obviamente, la gente se calma. ¿Sí? No hay energía. O, dependiendo de la dosis, la energía es muy bajita. Por eso tienden a dormir. Le llaman también somníferos, somníferos. ¿Sí? Pues todos esos tienen una gradación también para calmar a toda esta gente. Bueno, esto ha dado muchos resultados buenos, inclusive para utilizar en lagos, para obtener buenos ríos. Hacen un pez de ríos y le ponen, por ejemplo, aquí era habitada antiguamente. Entonces son venenos contra la cadena respiratoria. Le puede poner diferentes clases de veneno. Entonces los indígenas saben de las plantas, utilizan ahí muchos compuestos y entonces ponen una red y mientras los peces están nadando, entonces captan el veneno, se les bloquea la cadena respiratoria, ya no los pescan por uno por uno, ni resgando, los pescan, los levantan demasiado, porque ya están envenenados. Entonces, eso es lo que sucede. Luego, también les hablo de que pueden utilizar en diferentes lugares y van a tener pacientes intoxicados. Cuando uno dice intoxicación con monóxido de carbono, ¿sí?
es muy depresor. El monóxido de carbono trabaja a este nivel y entonces aquí, y entonces bloquea a este nivel. Puede tener todo eso, pero van a tener pacientes que se han intoxicado con monóxido de carbono. Y eso va a ser frecuente porque en el altiplano cocinan a veces en un cuartito y se olvidan de apagar sus anafres, se olvidan de apagar la leña que cocinan. Y en esta época de frío hay muchos que se calientan, ¿no? Pero como uno sabe, queman papeles, queman leña y se calientan, pero se olvidaron y tienen monóxido de carbono. Otro problema que van a tener es el ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico, entonces, también trabaja a ese nivel. El ácido sulfídrico es interesante porque generalmente se genera en las alcantarillas, donde hay material orgánico. Entonces, el material orgánico se va a podrir y va a liberar ácido sulfídrico. Respira ácido sulfídrico y paro cardíaco. Mitocondrias no trabajan. No solamente en el corazón, sino en todo el organismo. Pero lo más importante es no tener facultades mentales. ¿Sí? Bueno, hay varias historias aquí de los que se meten a las alcantarillas. Todos estos trabajadores de la alcaldía a veces no saben pues estas cosas, ¿no? Mientras no tengan experiencia. Es decir, no entres a la alcantarilla así nomás, póngase máscara, ¿no? Y vaya y limpie, porque hay muchos gases. Entre esos gases está monóxido de carbono y está ácido sulfídrico, miren. Entonces se bloquea la cadena respiratoria y entonces se mueren ahí y los sacan muertos. Ha habido un rector de la Universidad de aquí, ingeniero, hecho todo el campeón, quería enseñar a los obreros y se metió, se bajó con una escalera ahí en la Mariscal Santa Cruz y sale drogado. ¿Sí? No sabía lo que le pasaba ahí abajo y el ingeniero salga. No se lo solo por sacar, más bien se salvó, pero aprendió de que ahí en las alcantarillas existe mucho de esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le ha pasado? Se ha bloqueado su cadena respiratoria. La falta de energía de un cerebro es tremendo. ¿Sí? Bien, entonces así, poco a poco se ha ido investigando, por ejemplo, una serie de drogas también, pero siempre bloqueando la cadena respiratoria. Amital, por ejemplo, es un barbitúrico que se ha utilizado mucho al principio, pero actualmente ya no se utilizan barbitúricos, ya no es la época de la analismo, ¿no? Porque cada persona tiene su reacción frente al barbitúrico, unos más y otros menos, pero más o menos eso dio chance a investigar más de todos estos medicamentos psicotrópicos. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con los psicotrópicos, porque a veces, inclusive en las recetas, en los dossiers del medicamento, póngale una pastillita de 2 miligramos, ¿no? Y la dejan durmiendo a la persona todo el día y a veces 2 días. Tienen que partir la pastillita, inclusive la cuarta parte, y con la cuarta parte igual van a dormir. Entonces, les dejo la idea más o menos para que cuando utilicen estas drogas piensen en esto. ¿Comprendido? El acoplamiento de estas dos, así como hay inhibidores de la cadena respiratoria, hay desacopladores. Entonces se desacopla la cadena y hace esto.
Uno de los desacopladores es la aspirina. ¿Sí? Porque ahí... ¿Han visto el video todos? No. Además pensando en su examen. Bueno, después les voy a hablar más de eso. Otra pregunta. Doctor, quizá una pregunta un poco fuera del tema, un poquito, es que, más bien una anécdota, cuando yo tenía aproximadamente, ahorita tengo 17, hace como 6 años yo tenía a mi abuelo no podía dormir en la noche, entonces me acuerdo que una vez mis papás consultan a un médico, le receta unas pastillas para que mi abuelo logre dormir. Recuerdo que fuimos de viaje esa vez que tenía que probar la pastilla como tal. Entonces, mis papás nos dejaron con mi abuelo y le dieron la pastilla para que duerma. Mi abuelo tomó la pastilla y no durmió ni un poquito. De hecho, le dio tanta energía que toda la noche nos terminó contando historias. No dormido. Nada de nada. ¿A qué se debe? ¿Cómo se llamaba la pastilla? No recuerdo. Fue hace tiempo. Pero sé que le dieron una pastilla para dormir y no durmió. ¿Pero a qué cree que se deba o qué ha podido pasar? No sé, ¿qué Yo tengo lo mismo, o sea, bueno, yo me tomé una pastilla que es, creo que el Alertex, pero se supone que es para no dormir. Yo me dormí 2 días seguidos y eso quería saber. ¿No has dormido? Me dormí. Ah, te dormiste. Y era la pastilla para no dormir. O sea, y eso también es casi similar, porque decir ¿Cómo se llama la pastilla? Alertex. ¿Qué tiene? Ah, no sé. Eso sí lo leí. Pero Fenilfedrina tiene. A ver, pero vean por internet. Alitex. Permite que la persona duerma. Es una ventaja grande. Porque los antihistamínicos en general hacen que te duermas. Bloquean la histamina. La histamina, más o menos ya se ubican ustedes, de que es un compuesto que provoca la secreción de ácido clorhídrico en el estómago, ¿verdad? La histamina. Entonces, este es un antihistamínico de los receptores H2, H1, pero no te hace dormir. Normalmente ese es el tipo de acción, pero hay personas que reaccionan diferente. Bueno, ¿a qué se debe esa reacción? ¿Sí? A ver, he hablado mucho la otra vez sobre esto. ¿A qué se debe? Porque a uno les hace dormir un poco, o los adormece y otros no duermen, queriendo dormir. Tú querías dormir, pero estabas despierto. no, el Alertex, bueno, me dijeron que era para no dormir. Para no dormir. Y yo me dormí. O sea, y eso que me dormí 1 día y medio. Bueno, se ha dormido, ¿ves? Y me dormí. Y otros que toman ahorita no les pasa nada. Entonces, son diferentes. ¿Por qué son diferentes? A ver. Tal vez podría ser porque algunos llegan a metilar o eliminar xenobióticos mucho más rápido. Hay metiladores rápidos y metiladores lentos. Muy bien. Entonces, les he hablado mucho aquí, por ejemplo, acetiladores rápidos, acetiladores lentos, metiladores rápidos, metiladores lentos. Y con ácido glucurónico igualito, ¿sí? Los rápidos. Entonces, los hígados son diferentes. Entonces, a muchas personas les va a producir esa clase de efectos. Si son lentos, no duermen. Y si son rápidos, no les pasa absolutamente nada. Ahora, en el promedio mundial, la loratadina no tendría que hacer ningún efecto. ¿Sí? Pero se van a hacer odiar si, como médicos, les recetan la loratadina como un antihistamínico
para evitar problemas de síntomas de resfriados, porque para eso toman, generalmente se mezcla. Esa loratadina la tienen siempre en todos los medicamentos que son para prevenir los síntomas del resfriado. Ahí tienen Tapsin día, Tapsin noche. Entonces, el Tapsin día tiene feniltebrina y el Tapsin noche tiene la loratadina, para que la gente pueda dormir. ¿Sí? Entonces, es lo que sucede. ¿Tú tomaste la pastilla así solamente la loratadina o era combinando con otra? No, así nomás. Solo. Sí. Ya, entonces se debe a, miren, las reacciones son diferentes, ¿no? Del abuelo y vos. Mire ustedes. Ahora averiguas qué tomaba el abuelo. No sabes, porque la patología que puede tener también muchos hígados. Si es del abuelo ya debe tener algún problema de fibrosis. Pues ya tiene también un metabolismo diferente. Pero se debe a lo que era captado sobre la dosificación que tiene que hacer. Y hay muchas personas que necesitan el doble de dosis y otras que les he dicho qué cosa, que más bien necesitan menos dosis. Ese es el arte de la medicina, es el arte del médico que sabe, tiene buen ojo y se da cuenta del efecto de los medicamentos en las personas, en sus pacientes, porque se van a quejar. Doctor, usted me ha dicho que me prometió que yo me iba a dormir, pero mire, estoy despierto. Sí, yo estoy despierto, quiero dormir, les dan otro y no duermo. Pero tampoco se desplace con la dosis, porque miren, la mayoría no duerme. Porque la primera droga para dormir, ¿qué es? ¿Qué toma? Lo primero que se les ocurre para dormir es tomar alcohol, pero les dura poco tiempo, por eso trago. No sé qué tome más, se duerme hasta morir.